Hola, Hola, ¿cómo soy estás Eric, soy hoy? un experto técnico en simulación, todo tipo de simulación estructural, fluido, interacción plástica. Y para el electromagnetismo tengo un experto que es Hassan. Muchas gracias, Eric y Ángela. Buenos días a todas y a todos. Me llamo Hassan y soy el responsable mundial de la simulación electromagnética Dassault Systèmes. Y vamos a hablar hoy de las capacidades de nuestra herramienta que se llama CCT. Entonces, la presentación de hoy va a se dividir en dos partes, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que podemos cubrir con nuestra herramienta y al final vamos a hacer una pequeña demostración sobre este dispositivo que se llama el aislante, ¿ok? Perfecto. Ok, aquí pueden ver una lista no exhaustiva de las aplicaciones que podemos cubrir con la herramienta y está dividida en cuatro subcategorías, ¿ok? Tenemos aquí la baja frecuencia, la alta frecuencia, las aplicaciones EDA y EMC, la compatibilidad electromagnética, y al final vamos a hablar un poquito de las aplicaciones exóticas que tenemos que se llaman las partículas cargadas, ¿ok? Aquí vamos a simular el comportamiento del campo electromagnético con partículas cargadas como electrones, protones, iones u otros más. Ok, empezamos con la simulación de sensores. Perfecto. Aquí podemos responder a muchas de las preguntas del usuario, ya sea que esté diseñado un sensor capacitivo, inductivo o algo más avanzado, como un sensor de posición o también un sensor de proximidad. Y por supuesto, aquí podemos ayudarle a obtener todo el rendimiento, que busca dentro de su simulación. Y lo más importante es que gracias a la simulación podemos ayudarle a evitar realizar muchas mediciones repetitivas cada vez. ¿Ok? Ok. Aquí está un ejemplo del sensor de reloj inteligente y podemos ver claramente que la simulación no solamente tiene en cuenta el reloj, sino también considera el dedo que está posicionado sobre el reloj. Y podemos observar también cómo cambia el campo eléctrico según la posición. Y por supuesto, el sistema de postprocesado del reloj sabrá cómo varía el valor capacitivo del sensor en función de la posición del dedo. Y así como el reloj sabe dónde ha presionado el usuario sobre la pantalla. Y podemos ver también otros tipos de sensores que podemos simular, como el sensor de posición o un otro sensor que se llama Reluctance Sensor Speed. Ok, perfecto. Pues vamos a cambiar la posición de esa. Perfecto. Ok, hay algunas aplicaciones donde voy a hablar más rápido, como esta aplicación que se llama imanes y electroimanes. Como saben, los imanes se utilizan en muchas aplicaciones, ¿ah? Como las máquinas de resonancia magnética, pestillos, cerraduras de puertas, frenos para automóviles también, o también motores eléctricos. Para conocer el rendimiento, por ejemplo, de un imán, como la intensidad del campo, la interacción entre varios imanes o la interacción entre imanes y otros tipos de materiales, también, esto es que podemos simular en la herramienta. Ok, pasamos ahora a la simulación de máquinas industriales. Ah, por lo general, las máquinas industriales requieren mucha corriente, o alto voltaje también. Lo que genera un campo magnético o un campo electromagnético muy elevado. Pero hay algo que debes saber. Si el campo electromagnético es alto, puede dar lugar a la creación de una fuerza oculta que llamamos fuerza de Lorentz. Y esta fuerza es capaz de deformar todo el dispositivo. Así que esto es algo lo que el usuario debe prestar especial atención al diseño, al diseñar este tipo de dispositivos. Y no solo eso, pero también la utilización de alta corriente
puede provocar la generación de temperatura muy elevada también. Y esta temperatura puede alterar el rendimiento del dispositivo, lo cual es algo que el usuario debe evitar también. Sin embargo, en otras aplicaciones, por ejemplo, el aumento de temperatura es intencionado, especialmente en el casos como el calentamiento por inducción de dispositivos, por ejemplo. En estas soluciones, la corriente y el voltaje se utilizan precisamente para aumentar la temperatura, pero de forma controlada. Ok, sobre esta película pueden ver cómo intentamos simular el rendimiento de un transformador, donde podemos analizar el comportamiento eléctrico con los voltajes, los corrientes y también el campo electromagnético y las pérdidas del hierro. Y por supuesto, podemos saber cómo que esas pérdidas se traducen en temperatura. ¿Ok? Y al final, el usuario necesita asegurarse que su transformador funciona en buenas condiciones sin alcanzar temperaturas demasiado altas para obtener el mejor rendimiento del dispositivo. Y aquí tenemos un otro tipo de simulación electromagnética sobre un dispositivo que se llama actuator. Y aquí podemos acoplar la simulación electromagnética a la simulación dinámica de objetos. ¿Ok? Pero aquí es la fuerza de Lorentz que es capaz de mover este solid dentro del design. Ok, ahora es el tiempo de hablar un poquito de los motores eléctricos. Los motores eléctricos se utilizan en muchas aplicaciones como electrodomésticos, máquinas industriales también, pero actualmente una gran parte de nuestros usuarios utiliza la simulación para diseñar motores eléctricos para automóviles. ¿Ok? Este tipo de simulación requiere el uso, por ejemplo, de materiales especiales que llamamos materiales no lineales o a veces lo llamamos materiales ferromagnéticos. Y por supuesto, el usuario necesita conocer el rendimiento de su motor, como por ejemplo el par motor que puede generar, las pérdidas también, las pérdidas del hierro. Y por ejemplo, podemos aquí también acoplar la simulación electromagnética a la simulación térmica para saber cuál es el efecto de la temperatura alta sobre el rendimiento del motor. ¿Ok? En este vídeo puedes ver que no podemos, que los motores eléctricos, perdón, no se utilizan únicamente sobre automóviles, eh, pero también podemos diseñar motores por bicicletas, por ejemplo. Esta película muestra todo el flujo de trabajo que un usuario puede seguir para realizar la simulación de su motor eléctrico y, por supuesto, extraer todo el rendimiento posible, como le digo antes, la velocidad, el par, la eficiencia y eso es todo, ¿ok? Y podemos también elegir la mejor simulación con esta herramienta. ¿Ok? Podemos cargar muchas simulaciones y la herramienta nos ayuda a elegir la solución la mejor. Ok, entonces aquí son las aplicaciones de baja frecuencia y como le dije, si necesitan más detalles con la explicación, por favor, pregúntalo, ¿ok? Ok, pasamos ahora a las simulaciones de alta frecuencia. Empezamos con las antenas. Vale, el palabra clave para garantir una conectividad optimal se llama las antenas. Sin antena no tenemos conectividad. No podemos utilizar el teléfono móvil. No podemos controlar las máquinas de la casa a distancia. ¿Ok?
Todo esto es imposible. Em, Existen miles de tipos de antenas y normalmente permitimos al usuario trabajar con cualquier tipo de antena en 2D, con formas 3D también. Y lo más importante es que estas antenas deben ser simuladas dentro de su entorno, ¿ok? Por ejemplo, no puedes simular una antena Wi-Fi flotando en el aire, es normal, pero debe ser simulada dentro del dispositivo final, porque el dispositivo final va a afectar en realidad el rendimiento de la antena. Y como vamos a ver en este vídeo, aquí tenemos un dispositivo medical de administración de medicamento y tenemos una antena Wi-Fi dentro de este dispositivo. Y aquí el objetivo es de optimizar el return loss porque porque esta antena funciona a Wi-Fi, a la frecuencia de la Wi-Fi que es 2.45. Y dentro de nuestra herramienta tenemos un optimizer con el cual podemos optimizar parámetros geométricos, por ejemplo, o tenemos la posibilidad de cambiar el diseño directamente en la herramienta de CAD, como SolidWorks o CATIA, y podemos directamente ver cómo el diseño cambia también en la herramienta de simulación. Y aquí podemos ver que el return loss es optimal y la antena funciona a 2.45. Tenemos aquí en otro ejemplo, un momentito, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, radiation pattern del teléfono, de la antena 5G dentro del teléfono y cómo esta radiación cambia cuando el usuario tiene el teléfono en su mano, ¿ok? Podéis ver cómo cambia la radiación de aquí hasta aquí. ¿Ok? Ok, voy a avanzar un poquito aquí. All right. Entonces, aquí podemos simular muchas antenas sobre una misma plataforma, como por ejemplo aquí el avión. Sobre un avión tenemos más o menos 30 antenas, ¿ok? Y esto aumenta la conectividad del avión, pero también tenemos un riesgo algo peligroso que es las interferencias entre las antenas. Y nuestra herramienta permite de simular este tipo de interferencias como le puede ver aquí. Eh, si tenemos interferencias entre las antenas, todo el sistema del avión podría no funcionar correctamente. Debemos tener aquí el color verde solamente. ¿Ok? Perfecto. Ok, pasamos ahora a la simulación que se llama, o a la simulación acoplada 3D circuito. En los dispositivos de alta frecuencia, a veces es necesario añadir componentes de circuito, por ejemplo, en antenas, en amplificadores y mucho más. Nuestra solución permite realizar lo que llamamos una simulación, como le digo antes, acoplada 3D circuito. En el ejemplo que vemos aquí, se muestra cómo, por ejemplo, se puede construir un amplificador. ¿Ok? Empezamos con el modelo CAD del amplificador. Aquí podemos ver el transistor, las trazas metálicas. Y aquí tenemos un otro componente que se llama el divisor de Wilkinson. Y aquí podemos ver cómo podemos acoplar las partes 3D a los componentes circuitos como capacidores, inductores, resistencias y otros elementos, por ejemplo. Y al final podemos ejecutar la simulación completa para observar el rendimiento final de este sistema. Y, por ejemplo, podemos optimizar cada parte independientemente para obtener lo mejor rendimiento del sistema final.
Por ejemplo, como podemos ver aquí sobre la curva de S21, perdón, es el gain del amplificador. ¿Ok? Perfecto. Ok, en alta frecuencia también podemos simular otros tipos de dispositivos de RF sin circuito, por ejemplo. Estos dispositivos pueden operar a alta potencia, especialmente, por ejemplo, en aplicaciones espaciales, donde estos dispositivos también pueden disipar potencia y estar sometidos a altas temperaturas también. ¿Ok? Y esto al igual que en baja frecuencia, ¿ah? También lo podemos hacer en alta frecuencia, la simulación acoplada entre, el módulo entre 3D o entre la simulación electromagnética y la simulación térmica también. Y como tipo de equipo de RF tenemos circuladores, duplexers, OMT, filtros también y mucho, mucho más. ¿Ok? Perfecto. Aquí ahora pasamos a esta parte muy, 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 muy importante en la simulación electromagnética. Es un tema muy importante en las aplicaciones de la alta frecuencia. Y esta parte se llama la seguridad humana y el cumplimiento de las normas. Tenemos normas internacionales, ¿ah? Y, por ejemplo, cuando una empresa fabrica un teléfono móvil, ¿ah? Por ejemplo, u otro tipo de dispositivos, estos dispositivos van a ser utilizados por personas, ¿ah? Como el teléfono móvil. Y necesitamos asegurar que las personas serán seguros, perdón. De lo contrario, no podrá ser comercializado. El teléfono móvil no podrá ser comercializado en el mercado. Sin certificación, no comercializando el dispositivo. Es simple, ¿ah? Dentro de la herramienta CCT tenemos muchos modelos de cuerpo humano y alguien son aprobadas con la FDA y aquí podemos, por ejemplo, ver la simulación de este dispositivo de administración de medicamento que al final será utilizando sobre el mano de la persona. Y, por ejemplo, aquí debemos simular un KPI muy importante que se llama alzar. El SAR es la cantidad del campo electromagnético que será absorbada por el cuerpo. Y con respecto a las normas internacionales tenemos límites, como aquí podemos ver que el valor del SAR es más alta que las límites de las normas internacionales, por ejemplo, la FCC u otras. Y aquí nos ayuda a encontrar o a buscar soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos un parte que absorba el campo electromagnético que puede encontrar dentro del dispositivo y esta solución nos ayuda a disminuir el valor del SAR por respetar al final la norma de la FCC. ¿Ok? Muy bien, pasamos ahora a las simulaciones de las placas PCB o de la compatibilidad electromagnética, e interferencias electromagnéticas también. Voy a empezar a hablar por la signal integrity, ¿ok? Integridad de señal o integridad de potencia. Ok. Hoy en día, las placas PCB son muy complejas, ¿ok? Y también a veces utilizamos dentro de estas placas señales a velocidades más altas. Por ejemplo, tenemos PCBs con señales con una velocidad de 112 gigabits por segundo, ¿ok? Es muy, muy alta, sí, velocidad. Una alta velocidad es igual a una alta frecuencia, ¿ah? Y nuestra PCB es compleja. Es la razón por el cual la simulación de integridad de señal nos ayuda a verificar que la señal digital que se transmite entre los componentes de una placa PCB no será deformada.
o no sea mal interpretada por el receptor. Si, por ejemplo, el CPU envía un señal USB o de más velocidad, es un señal digital, ceros y unos, pero debemos asegurar que el señal o el receptor, por ejemplo, la memoria, va a entender dónde son las ceros y dónde son las unos, ¿ok? Y aquí voy a mostrar un- una película. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el señal se transmite del CPU hasta hasta el conector. Aquí podemos ver el comportamiento, pero en realidad no podemos ver esto, ¿ah? Solamente la simulación nos permite de ver cómo el señal se transmite. Podemos ver si hay coupling de la potencia entre las trazas, etcétera, etcétera. Y aquí tengo un ejemplo de una placa PCB de una mando de juego vídeo. Y queremos aquí saber si el señal USB que se transmite del CPU al conector aquí USB, debemos saber la cualidad, si tenemos una integridad de señal optimal o no. Y al final, por ejemplo, por imitar el comportamiento del IC, del chip, ¿ok? Como el CPU, una memoria, podemos utilizar un formato que se llama IBIS. Tenemos también un otro tipo que se llama IBIS AMI, que es un poquito más avanzado que este modelo IBIS clásico, ¿ok? Y al final, el KPI que buscamos es aquí. Se llama el diagrama del ojo. Como por el cuerpo humano, podemos ver de manera muy optimal si nuestros ojos son abiertos. ¿Ah? Y al igual, aquí en la simulación debemos asegurar que el diagrama del ojo es más abierto y también podemos compararlo a especificaciones. Por ejemplo, hay una especificación por el USB, hay una otra especificación por las señales de tipos LVDS u otro más. ¿Ok? A veces necesitamos simular la integridad de señal con respecto a la frecuencia y aquí simulamos simplemente los parámetros S de la placa PCB, como pueden ver aquí, y podemos extraer los ficheros, por ejemplo, de formato Touchstone o Spice para al final utilizarlos con la herramienta de simulación circuito, con otros componentes, por ejemplo. Eso es un otro ejemplo de transmisión de señal de un conector USB sobre una parte, perdón, de la placa PCB. ¿Ok? Son simulaciones que son un poquito complejas, pero el motor de malla de nuestro reglamento no es un problema por ello para mallar estos tipos de dispositivos. Ok, ¿qué tenemos también aquí? Sí, sí, eso es una simulación de integridad de potencia. Como le digo antes, debemos asegurar que todos los componentes que son sobre la placa PCB reciben la potencia optimal, para funcionar correctamente. Por ejemplo, siempre sobre este mando de placa PCB de mando de juego video, aquí necesito saber si el potencia que recibe el CPU es optimal o no. Eh, Idealmente, la potencia debe ser igual a 3,3 volts. Pero aquí podemos ver que tenemos un poquito, el voltaje disminuye un poquito aquí, pero si vemos al scale aquí, podemos ver que no hay una disminución más importante del voltaje y podemos asegurar que nuestra TPU funciona correctamente sobre esta placa. Perfecto. ¿Qué hora? Tenemos mucho tiempo. Excelente. Ok, vamos a hablar ahora de un tema también. Vamos a hablar una vez más de la certificación. Pero ahora vamos a hablar de la certificación
EMC, de la compatibilidad electromagnética. Normalmente los ingenieros realizan esta verificación con medidas, y a veces necesitan hacer muchas medidas, lo cual consume mucho tiempo y también mucho dinero, ¿ah? En la mayoría de los casos, el producto no pasa la certificación en el primer intento, ¿ah? Por eso, la simulación ayuda al usuario a comprender el origen de cualquier problema de MCA, y lo que le permite de cambiar el diseño, pero está capaz de ver el campo, como el campo está, como el comportamiento del campo de los corrientes sobre la placa, ¿ah? Y este permite al usuario de cambiar el diseño para funcionar con respecto a las normas internacionales. Una otra vez, ¿ah? Podemos hacer varios tipos de simulaciones EMC, como las emisiones radiadas, emisiones condicidas, pero tenemos también la posibilidad de hacer muchas más simulaciones de compatibilidad, como ejemplo, cuando el dispositivo es la víctima. Tenemos, por ejemplo, la simulación de susceptibilidad radiada o condicida también. O, por ejemplo, podemos hacer la simulación de la descarga electrostática, los rayos, sobre un avión y muchos otros tipos de simulaciones de verificación. Voy a hablar un poquito después. Ok, entonces el principio podemos ver aquí en módulo de comunicación que se encuentra sobre una bicicleta, por ejemplo. Este módulo contiene dos antenas, una antena GPS, una antena Bluetooth, y también tenemos aquí unas trazas diferenciales simples, que transportan, perdón, un señal USB. Aquí la idea es de medir el campo eléctrico radiado al rodeado del módulo de comunicación, como pueden ver aquí. Y podemos medir a este campo radiado con pruebas. Estas pruebas podemos hacer las medidas con estas sondas o pruebas a 3 metros o probablemente a 10 metros, dependiendo de las normas. Y podemos notar al principio, por ejemplo, aquí, un poquito, un momentito, para ver los resultados. Muy bien. Ah, entonces, aquí podemos ver las emisiones radiadas, con respecto a la frecuencia. Y al final, la idea es de comparar estos resultados con, perdón, vamos a voltar aquí, a volver aquí. Ok. Mm, perfecto. Y sí, como lo digo, la idea es de comparar los resultados de emisiones radiadas a las normas internacionales. Dentro de la herramienta de CST tenemos una biblioteca de normas. Por ejemplo, aquí vamos a comparar los resultados a la norma FCC, que está utilizando en Estados Unidos. Y aquí podemos ver que las emisiones radiadas son más altas que los límites que son fixados con la norma. Eso es, debemos encontrar una solución. Normalmente podemos utilizar un dispositivo que se llama shielding, ¿ok? Este shielding nos ayuda a disminuir las emisiones radiadas, como podemos ver aquí o en estas curvas, ¿ok? Ahora las emisiones radiadas son menos que los límites que son fixados con la norma FCC, ¿ok? Ok, como le digo antes, aquí tenemos los otros tipos de simulaciones que podemos hacer: rayos sobre aviones, susceptibilidad condicida, descarga electrostática, EMP, ¿no? Electromagnetic Pulse. Podemos también utilizar cables complejos aquí, y podemos simular el shielding de edificios, por ejemplo. ¿Sabe qué? Voy a mostrar a esta simulación.
Un momentito. Ah, perfecto, aquí. Aquí es en simulación que por un cliente muy importante que se llama Google. Esta es la simulación del efecto del campo electromagnético radiado durante una tormenta. Durante una tormenta tenemos campos electromagnéticos que son radiados y que pueden alterar el rendimiento, por ejemplo, aquí del data center. ¿Ah? Y la idea aquí es de optimizar un apantamiento del edificio para proteger del ruido electromagnético que se genera durante una tormenta. Y podemos ver aquí, antes de la protección, cómo el señal entra en la data server y aquí, después de la protección, y aquí no tenemos campo que se propaga dentro del edificio. ¿Ok? Esto es un comportamiento transitorio, con el tiempo. Y si vemos el comportamiento electromagnético con respecto al tiempo. ¿Ok? Es un fenómeno muy, muy rápido. Ok, pasamos ahora a la próxima aplicación, que es la simulación térmica. Tenemos la posibilidad de simular el comportamiento termal de placas PCB y a veces una placa PCB necesita una refrigeración térmica. Y por esto tenemos una solución de simulación CFD, ¿ok? 100% CFD, pero únicamente por la simulación térmica, no tenemos la solución por aerodinámico. Tenemos otras herramientas en Dassault que se ocupan de la simulación de aerodynamics. Y en este caso, por ejemplo, podemos acoplar la simulación electromagnética, por ejemplo, la simulación de integridad de potencia, porque esta simulación nos ayuda a calcular también las pérdidas disipadas dentro de la placa PCB. Y podemos utilizarlos con frente de térmicas, Y podemos también acoplar la simulación electromagnética a la simulación, perdón, térmica una otra vez para ver los efectos de la temperatura sobre el rendimiento final de la placa PCB. Ok, vamos aquí una otra vez la placa PCB del teléfono móvil, donde podemos definir las pérdidas sobre los componentes. Y estas pérdidas son definidas por el fabricante o, por ejemplo, podemos calcularla nosotros mismos, en la herramienta de simulación circuito. Podemos simular y calcular las pérdidas que son disipadas, perdón, dentro de los componentes. Y al final podemos ver la temperatura de la placa PCB con todos los detalles. Como podéis ver aquí. Ups, un momentito. Perfecto, aquí. Aquí podemos ver la temperatura sobre la placa PCB con todos los detalles, pero a veces necesitamos saber cuál es la temperatura en las partes más pequeñas de la carta, por ejemplo, sobre las vías, o sobre una traza, ¿no? El ejemplo puede también simplificar, si lo necesito. Tenemos funcionalidad que permiten, perdón, de simplificar la placa PCB. Y podemos también simplificar en algunas partes y podemos dejar el diseño complejo en los otros lugares, por ejemplo, de la carta. Y por supuesto podemos simular la temperatura sobre la placa PCB y también sobre los modelos 3D del teléfono, como la cámara, el cover, esto. Y aquí podemos, por ejemplo, ver el flujo del aire sobre el teléfono, porque aquí tenemos una simulación de convección normal, pero también podemos hacer simulaciones con convección forzada. Por la refrigeración del dispositivo, que disipan muchas potencias. Ok, vamos a hablar más rápido con respecto al tiempo. Debemos hacer la demostración también. Ok, pasemos ahora a las simulaciones de las partículas cargadas con el campo electromagnético. Empezamos con la simulación de física de plasmas. Eh, en este tipo de... Ups, perdón. Electromagnética.
Física de plasmas. Perfecto. Ok. Por ejemplo, en este dominio de simulación de física de plasma, podemos simular plasma fríos, ¿ah? Solamente. La presión no sea grande, mucha grande, y la temperatura tampoco. Ok, en este dominio podemos, por ejemplo, simular cómo se ioniza el gas. ¿Ah? El gas puede ser, un momentito. Podemos simular la ionización de gases como el aire, argón, xenón, bismuth. ¿Ah? Podemos utilizar gases por cada aplicación. Hay un gas que está dedicado o que será optimal por la aplicación. Por ejemplo, aquí en el reactor de plasma que se utiliza por la fabricación de las semiconductores, tenemos el gas de argón, y podemos simular la ionización dentro del reactor. Y también, por ejemplo, podemos utilizar el xenón para simular el thruster, el propulsor iónico de CubeSat. En este caso, utilizamos al xenón y podemos simular la ionización del xenón dentro. Y aquí podemos simular cómo podemos traer los iones, y esta se llama la acción, y la reacción será de mover el CubeSat en el espacio. Ok, podemos también la posibilidad de simular tubos de vacíos. Por ejemplo, voy a pasar directamente sobre las aplicaciones. Por ejemplo, X-ray tubes, valvas aquí si tenemos musician con nosotros hoy, podemos simular amplificadores de lámparas, que son más mejores que los amplificadores con solid state, con transistores. Podemos también simular magnetrons y traveling wave tubes, que está un amplificador de señal, que utiliza partículas cargadas. Por ejemplo, aquí podemos acelerar el rayo de electrones. Esta energía puede se transmitir a un señal RF. Y podemos también, aquí, como esto, podemos amplificar un señal. Pero también, debido a los impactos, por ejemplo, de electrones sobre las paredes del dispositivo, podemos disipar pérdidas también, y podemos acoplar esta simulación a una simulación térmica también. Y, ¿por qué no? Una pequeña simulación mecánica, porque tenemos también en CCT un solvador mecánico, pero esto muy, muy, muy pequeño. Por ejemplo, no podemos simular contactos. Solamente deformaciones pequeñas, como aquí. Ok. ah, eh, Tampoco no debemos olvidar la simulación de aceleradores, de partículas, donde nuestro usuario optimizan en forma, por ejemplo, aquí, la forma de la cavidad, de las cavidades, para mantener el rayo de electrones enfocado en el centro. ¿Ah? Y por supuesto, también, ups, un momentito, podemos acoplar esta simulación a una simulación térmica. Aquí puedes ver el rayo de electrones que se propaga dentro de las cavidades. Y aquí son las imanes. Podemos enfocar el rayo en el centro del dispositivo, en razón de la utilización de estos imanes. Son electroimanes. Y también podemos acoplar la simulación 3D a la simulación térmica y mecánica también, para saber cómo se deforma, cómo se deforman las cavidades del acelerador, ¿no? Ok, y al final podemos aquí hacer simulaciones para saber si nuestros dispositivos soportan la alta potencia. Y aquí tenemos dos casos. En el primer ejemplo podemos simular algo que se llama multifactor breakdown, ¿ok? Y podemos encontrar este tipo de simulación en aplicaciones espaciales, cuando tenemos vacío al rodeado del dispositivo. Pero podemos simular la misma aplicación cuanto el dispositivo es rodeado de fluido, con aire o con otro tipo de gas.
En este caso, la simulación se llama la simulación de descarga corona. Pero aquí también tenemos simular la ionización del gas o del fluido, ¿ah? Antes de provocar la descarga. Una descarga aquí ah, e igual a que nuestro dispositivo puede fallar en funcionar. Ok, perfecto. Eso es todo, todas las capacidades que queríamos mostrar hoy. Pasamos ahora a las agendas. ah, op, aquí, magnética. Y vamos a hablar un poquito de la demostración y vamos a utilizar la herramienta en vivo para hacer esta demostración. Ok, este dispositivo, por dar un poquito de explicación, este dispositivo se llama el aislante y está utilizada para evitar, por ejemplo, la ruptura eléctrica, que estamos trabajando con voltajes elevados. Aquí tenemos 50.000 kilovolts, por ejemplo. Y normalmente en este tipo de dispositivo tenemos más que una resistencia, porque toda la potencia puede se disipar. Una resistencia es, es algo que no debemos hacer. Es mejor de repartir la potencia sobre, por ejemplo, cinco resistencias. Es mejor, es mejor. Y también utilizar cinco resistencias ayuda a evitar también una ruptura eléctrica, porque tenemos la posibilidad de hacer una homogenización del campo sobre todo el dispositivo. Y hoy vamos a hacer una simulación acoplada, electromagnética y térmica. Al primero vamos a hacer una simulación unidireccional y en esta simulación vamos a simular el comportamiento electromagnético y vamos a utilizar las pérdidas disipadas para hacer una simulación térmica, y eso es. Pero no solo eso, también vamos a hacer una simulación bidireccional en el cual vamos a observar el efecto de la temperatura sobre el rendimiento del dispositivo. Ok, antes de empezar la demostración, en poquitos de palabras sobre la herramienta, tenemos más de 25 solucionadores dentro de la herramienta. Sobre Salvador es dedicado a una aplicación. Podemos, por ejemplo, reducir el tiempo de simulación con la utilización de GPU. Y podemos también hacer la computación en nuestra cloud, en nuestra nube. Ok, vamos a pasar a la demostración. Ok. Voy a empezar la demostración. Aquí es la graphical interface de la herramienta y aquí podemos, por ejemplo, definir la simulación que voy a hacer. Está en simulación de baja frecuencia. El dispositivo que voy a simular es un dispositivo de alta voltaje, de alta corriente. Y vamos a hacer la simulación de en aislante. Esta es la razón por utilizar esta wizard, ok, que se llama Iceland Insulators. Y aquí podemos ver todas las métodos numéricos que podemos utilizar por esta simulación, pero hoy voy a utilizar la solución que se llama Stationary Current. Y dentro de este método vamos a simular el ley de Ohms, Ohm's Law. Aquí podemos definir las unidades, por ejemplo, dimensiones son en milímetros, la frecuencia en gigahertz, pero aquí no vamos a utilizar la frecuencia, podemos dejarla como eso. Y el tiempo también no debemos utilizar el tiempo, por esto en simulación que se llama simulación steady state, o simulación en DC, no hay frecuencia. Perfecto. Y al final vamos a abrir un fichero nuevo y al principio vamos a empezar a importar. Vamos a empezar con importar el modelo 3D del aislante que tengo aquí. Un momentito. Y
puedo importar el modelo de SolidWorks o de CATIA o, por ejemplo, formatos generales como STEP, IGES o también otras herramientas, PTC u otros tipos de herramientas de modelo CAD. Y aquí con un drag and drop podemos hacer la importación y aquí tengo una opción que me permite de transformar las unidades aquí. Por ejemplo, el diseñador puede haber creado esto, el diseño en inches, pero aquí nuestra herramienta, nosotros utilizamos milímetros como unidad de dimensión. Y esta opción puede hacer la transformación de las unidades automáticamente. Ok, esperamos un momentito. Perfecto. Ok, ahora es el momento de definir los materiales sobre los sólidos. Por ejemplo, este sólido es, voy a definir los material que se llama epoxy resin. Y por supuesto tenemos una biblioteca de materiales dentro de CST, tenemos muchos materiales aquí, pero también podéis definir, alguien puede definir su material de scratch, de cero. Tenemos muchos tipos de materiales, lineales, no lineales, dependen de la temperatura dependent, y mucho más. Ok, epoxy resin. Para este solid voy a utilizar esto epoxiresin. Podéis ver aquí las propiedades del material. Load. Ok. Ahora este solid a un material que es el epoxiresin. Vamos a hacer la misma cosa sobre este solid y también este solid y también los filos de la resistencia. Vamos a cambiar el material a cobre. Vamos a utilizar aquí el material que se llama cobre y que voy a descargar de la biblioteca. En inglés se llama Copper. Perfecto. Sí, ok. Y al final voy a cambiar el material de la resistencia y tenemos aquí un material cerámico que voy a descargar también de la biblioteca. Perfecto. Y como podemos ver aquí, este material es dependiente de la temperatura. Me voy a hablar un poquito de esto después. Ok, perfecto. Tenemos todos los materiales que necesitamos en esta simulación y es el momento de definir las potenciales o las voltajes de 50.000 volt sobre este sólido. Para hacer esto, debemos definir aquí placas de PEC, conductor perfecto. Y para hacer esto, voy a seleccionar esta fase y esta fase del dispositivo. Y voy a definir aquí las placas de PEC. Y ahora voy a definir este potencial aquí de 50.000. Ok. Y sobre el otro voy a definir un potencial de cero. Es el ground. Ok. em, Creo que todo que somos listos para hacer la simulación. Y aquí voy a simular el comportamiento eléctrico. Vamos a utilizar tac, tac, el solvador direct, pero es muy rápido que el otro. Voy a forzarlo a utilizar el solvador direct. Y tenemos, hay aquí una funcionalidad que permite de buscar la malla optimal sobre el dispositivo. Pero con respecto al tiempo, voy a desactivarla hoy, pero es muy importante de utilizar esta funcionalidad para encontrar la malla
y para garantir precisión sobre los resultados. Ok, voy a hacer Start. Ok, va a ser una simulación más rápida. Aquí se acaba, ya se acaba la simulación. Ok, vamos a ver qué tipos de resultados tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver el potencial sobre el dispositivo. Ok, podemos ver planes como esto para ver lo que pasa dentro del dispositivo. Podemos también ver a las pérdidas dentro del dispositivo. Las pérdidas son disipadas especialmente dentro del resistor, dentro del material que se llama cerámico. Y también podemos ver ah, el corriente, ¿no? Podemos ver la densidad de corriente. Vamos a hacer esto. Perfecto. ¿Ok? Y aquí podemos ver que aumenta, la densidad del corriente aumenta en esta zona porque la sección transversal del cable se reduce, ¿no? Es una simulación normal. Perfecto. Ahora es el momento de definir el flujo de trabajo electrotérmico unidireccional, ¿ah? Para empezar, podemos empezar aquí, hacer un clic sobre este botón, Simulación Project, y vamos a definir simplemente la simulación unidireccional. Ok. Ah, perdón. Unidireccional. Por ejemplo, voy a hacer esto. Ok. Al primero, aquí el software, la herramienta me pregunta qué tipo de simulación electromagnética quiero realizar. Aquí que puedo elegir, por ejemplo, el solucionador stationary current en baja frecuencia. Y aquí voy a poner o voy a elegir el solucionador stationary current. Y después la herramienta me pregunta qué tipo de solucionador térmico me gustaría utilizar. En este caso, simplemente puedo elegir aquí un solucionador que se llama Thermal Steady State. Vamos a utilizar esto, Salvador, porque tenemos también simular el comportamiento transitorio de la temperatura, pero aquí voy a utilizar Steady State. ¿Ok? Esperamos un momentito. Ok, al final aquí podemos definir algo que se llama el scaling factor. Por ejemplo, si queremos aumentar la cantidad de potencia disipada dentro de la resistencia, podemos multiplicar la potencia con este factor y ejecutar directamente una simulación térmica. Hay no necesidad de volver a realizar una simulación electromagnética. Esto es la idea de este scaling factor. Ok, ahora, y para ejecutar la simulación, podemos ir al schematic aquí y podemos hacer un clic sobre este botón que se llama Update en la simulación del electromagnética y también vamos a pasar las pérdidas a la simulación térmica para hacer la simulación. ¿Ok? Pero hoy voy a abrir los ficheros, ya tengo los resultados de la simulación, con respecto al tiempo, otra vez. Ah, Voy a buscarlos. Webinar. Unidireccional. Perfecto. Ok, directamente voy a abrir porque ya vemos los resultados de la simulación electromagnética, como es el comportamiento de los campos corrientes de perdidas, etcétera. Es la razón por la cual voy a abrir directamente la simulación térmica para ver los resultados de la temperatura. ¿Ok? Aquí podemos ver que la temperatura más alta que tenemos aquí se encuentra dentro del dispositivo también.
Podemos hacer planes aquí para ver qué pasa dentro del dispositivo. Y aquí podemos ver que en régimen estacionario, steady state, tenemos aproximadamente 229 grados. ¿Ok? Ahora bien, este solucionador utiliza únicamente la conducción térmica. Pero para tener cuenta de la convección, podemos definir aquí, ok, una superficie del aislante sobre el superficie del aislante. Podemos definir un coeficiente de convección. Aquí, este coeficiente el valor de 10 watts per square meter per Kelvin. Y este coeficiente de convección se utiliza para imitar un poquito la convección, pero no podemos ver cómo es el comportamiento del aire al rodeado de este dispositivo. Podemos ver únicamente la temperatura sobre el dispositivo. Bueno, ahora como le digo antes, tenemos un solucionador CFDA y quería también mostrar los resultados que podemos obtener con este solucionador. Y al primero vamos a observar la temperatura aquí y podemos ver aquí que la temperatura es un poquito más baja que la temperatura que nos hemos calculado aquí. ¿Ah? La temperatura es un poquito más baja. ¿Por qué? Simplemente porque el solucionador CFD calcula automáticamente el coeficiente de convección que está aquí. Y podemos ver aquí que el coeficiente de convección es un poquito más alta que 10 watts per square meter per Kelvin. Eso es la razón por la cual la temperatura aquí es un poquito más baja que antes. Podemos ver también aquí el comportamiento del aire, y la temperatura del aire. Podemos observar aquí el fenómeno de la convección natural del dispositivo. Y también podemos ver aquí el flujo del aire al rodeado del dispositivo y también la velocidad, del aire. Podemos también ver a la presión sobre el dispositivo. ¿Ok? Perfecto. Tenemos... es las media. Ok, ya es la media. Voy a acelerar un poquito. Voy a definir también una simulación bidireccional. Y empezamos a hacer exactamente la misma cosa, pero aquí voy a elegir el stationary bidireccional. Y vamos a hacer la misma cosa. Voy aquí a definir la simulación baja frecuencia, el sonido stationary current. Y también vamos aquí a hacer la simulación thermal steady state. La única cosa que es diferente en una simulación bidireccional, voy a decirlo en un momentito, es el número de iteración. Este número de iteración define cuántas veces el solucionador electromagnético y el solucionador térmico intercambiarán datos entre sí. Por ejemplo, la primera iteración voy a hacer la simulación electromagnética y voy a utilizar las pérdidas como frente térmicas en la simulación electrotérmica. Pero después voy a importar la temperatura dentro de la simulación electromagnética y voy a ver cómo la temperatura ha un efecto sobre el rendimiento electromagnético. Y podemos hacer esto 5, 10, 20 iteraciones. Podemos definir 20 iteraciones si lo necesito. Pero a veces es necesario de detener la simulación cuando la temperatura, por ejemplo, se estabiliza. Y eso es exactamente, si me permite, en un poquito. Aquí. Podemos definir aquí por ejemplo, las condiciones
por el cual la simulación debe acabar. ¿Ah? Por ejemplo, podemos definir que es, algo que se llama stopping criterion. El stopping criterion puede ser cuando la temperatura no cambia más o por la temperatura es igual a un valor que podemos definir. ¿Ah? Podemos hacer todo esto. Ok, vamos una otra vez aquí. Podemos empezar la simulación con seleccionar esto y hacer un update de la simulación. Y una otra más, vamos a abrir el fichero que tengo aquí, porque ya tengo los resultados. Y al primero voy a abrir la simulación electromagnético, porque aquí tenemos un poquito de diferencias con respecto a la simulación unidireccional. ¿Ah? Ok, antes de ver los resultados, aquí quiero mostrar aquí las propiedades del cerámica, que es el material de la resistencia. Podemos ver aquí en el Properties que podemos definir, por ejemplo, cómo la permeabilidad de la cerámica cambia con respecto a la temperatura, o también la permeabilidad, la permitividad. Y en mi caso, ah, aquí tenemos la definición de cómo la conductividad eléctrica cambia con respecto a la temperatura aquí. ¿Ah? Y normalmente, cuando la temperatura aumenta, la conductividad aumenta también y es igual a que la resistencia, la valor equivalente de la resistencia va a disminuir y entonces las pérdidas disipadas dentro de la resistencia van a aumentar también. ¿Ah? Y vamos a ver esto sobre los resultados. Ok, vamos a ver la primera vez aquí. Ah, normalmente podemos ver lo que pasa después de cada iteración, ¿ah? Pero como en este caso la simulación ya está finalizada, veremos únicamente la última iteración. ¿Qué se pasa con la última iteración? ¿Ah? Empezamos aquí, por ejemplo, dentro de la simulación electromagnética, tenemos aquí un resultado que no tenemos en la simulación de antes. ¿Ah? En la simulación de antes tenemos únicamente estos resultados. ¿Ah? No tenemos conductividad eléctrica, ni tampoco la temperatura. Pero aquí hay un resultado de la conductividad eléctrica. Y si podemos ver dentro, podemos ver que la conductividad ahora es de 7 menos 6 Siemens per meter. ¿Ok? Pero la conductividad a la temperatura ambiente, si podemos ver aquí en las propiedades, es de 5. ¿Ah? ¿Y por qué aquí tenemos una conductividad más alta? Porque hemos la importación de la temperatura de la simulación térmica y podemos ver aquí cuál es la temperatura que ha importado de la simulación térmica y la conductividad correspondiente. ¿Ok? Es muy, muy, muy importante. Y podemos ver aquí que las pérdidas, al final, las pérdidas disipadas, en este caso, cuando hacemos la simulación bidireccional, son de 12,7 watts. ¿Ah? Y si vemos antes, las pérdidas que son disipados sobre... no, no está aquí, son aquí, perdona. EMD unidireccional, vamos a abrir aquí el imagen. Ah, perfecto. Antes en la simulación de antes, las pérdidas son de 9 watts únicamente. Pero aquí, en esta simulación, voy a cerrar este fichero. Las pérdidas, no, perdona. Aquí es la simulación.
que estoy buscando. Ah, perfecto. Aquí, cuando utilizamos la simulación bidireccional para ver cómo la temperatura ha un efecto, aquí podemos verlo, pero las pérdidas son de 12,7 watts. Y cuando tenemos más pérdidas, normalmente la temperatura será más alta también. Eso es que vamos a ver en esta simulación. Si aquí vemos a la temperatura, podemos ver que aquí la temperatura es de 316 grados y antes tenemos únicamente 229. ¿Ah? Todo esto, ah, todo esto simulaciones, esta demostración para hacerles saber que si quieren obtener resultados precisos en sus simulaciones, y especialmente si, por ejemplo, tenéis materiales que dependen mucho de la temperatura, como la cerámica de la resistencia aquí, deberían optar todo el tiempo por este tipo de simulación bidireccional, ¿ah? Eh, pero la simulación electromagnética puede ser acoplar de manera bidireccional y con esta simulación tenemos los resultados muy precisos, ¿no? Ok, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo. Ujú. Muchísimas gracias a los dos por la presentación, por estar Nada, en vivo en el chat respondiendo y que tengáis un buen día. sí, muchas gracias a Gracias. todos. Que tengan un buen día. Adiós. Chao, Gracias, chao. chao. Chao.